Bienvenidos a mi canal. Me hace muchísima ilusión teneros por aquí hoy. Espero que estéis genial y con mucha energía porque tenemos un tema de esos que enganchan. Y es que hoy vamos a hablar de un secreto de amor, un secreto que involucra a dos personajes muy queridos y que estoy segura, a muchos de vosotros os encantan, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oís. Vamos a sumergirnos en las románticas confesiones y el secreto amoroso que en su día hizo temblar los cimientos de las redes sociales. Y creedme, la historia es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Así que si os gustan las historias de amor, los secretos bien guardados y por supuesto, la magia de las series turcas, este es vuestro vídeo. Preparad vuestras palomitas, vuestro café, o lo que queráis, porque vamos a desvelar un montón de detalles jugosos. Y antes de que empecemos a desgranar toda esta historia, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que subo, porque aquí siempre encontraréis contenido interesante y entretenido. Así que sin más dilación comencemos. Para entender bien la historia de Demet y Can, tenemos que remontarnos a la época dorada de las series turcas en nuestro país. Exactamente a cuando Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí, conquistó a millones de espectadores. Madre mía, qué época. La trama, llena de romance, comedia y drama, giraba en torno a Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can respectivamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable y vaya si se notaba. Era de esas que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor verdadero, de las que te dejan pegado a la pantalla hasta el final de cada capítulo. Pero claro, el trabajo de los actores es actuar, ¿no? Y la magia que veíamos en la pantalla, ¿era solo producto del guión y de su profesionalidad? Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos y la respuesta, amigos, se fue revelando poco a poco con pequeñas pistas, gestos y declaraciones que sumadas pintaban un panorama bastante claro. Y es que, la verdad, los rumores de un romance fuera de la pantalla entre Demet y Can no tardaron en surgir. Las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones y fotos que intentaban demostrar que entre ellos había algo más que amistad. ¿Y sabéis qué? Era difícil no creerlo. Era como si la chispa que saltaba en la serie también existiera en la vida real. Uno de los puntos clave que avivó las llamas de la especulación fue la forma en que ambos se dedicaban palabras bonitas, piropos y mensajes de cariño en sus redes sociales. Era algo sutil, pero constante. Comentarios en fotos, menciones en entrevistas, incluso pequeños guiños en eventos públicos. Todo apuntaba a una conexión especial que iba más allá de lo profesional. ¿Recordáis, por ejemplo, esas fotos en las que se les veía juntos en momentos de relax, disfrutando de tiempo libre? Eran la comidilla de los fans. Esas imágenes que se filtraban a cuentagotas mostraban una cercanía y una complicidad que eran difíciles de ignorar. Parecían dos adolescentes enamorados, aunque intentaran disimularlo. Otra de las cosas que alimentaron los rumores fueron las declaraciones que hacían en entrevistas. Aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, siempre hablaban el uno del otro con mucho cariño y admiración. Demet solía describir a Can como una persona muy especial, talentosa y divertida. Y Can, por su parte, no se quedaba atrás alabando la profesionalidad, la belleza y el encanto de Demet. Esas palabras, dichas con esa sinceridad y con la emoción en la voz, calaron hondo en el corazón de los fans. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo un romance secreto? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Ellos nunca lo confirmaron explícitamente y eso solo ha hecho que la especulación continúe. Aunque sinceramente creo que la discreción es también una forma de proteger su intimidad. Lo que sí sabemos es que independientemente de si hubo o no una relación sentimental, la conexión entre Demet y Can fue muy real y tuvo un impacto muy fuerte en la serie. Su química fue clave para el éxito de Erkencikus. Y gracias a esa conexión, millones de personas en todo el mundo nos enamoramos de Sanem y Can y creímos en su amor. ¿Pero por qué llamamos a esto un secreto amoroso? Pues porque aunque nunca se haya confirmado oficialmente, los indicios son tan fuertes y la expectación fue tan grande, que la historia de Demet y Can se convirtió en un secreto a voces para sus fans. Un secreto que se mantuvo por respeto a su privacidad, y que solo podemos intuir a través de las pistas que nos dejaron. Y hablando de pistas, hay algo más que me gustaría compartir con vosotros. ¿Recordáis cuando las series turcas eran algo relativamente nuevo en nuestro país?
La llegada de Erkencicus fue un auténtico terremoto. De repente todo el mundo quería ver la serie, conocer a los actores, saberlo todo sobre ellos. Y con ellos, la pasión por las series turcas se disparó. Era como si hubiéramos descubierto un tesoro. Pero volviendo a Demet y Can, algo que llamó mucho la atención fue la forma en que lidiaron con la fama y la atención mediática. Ambos, aunque jóvenes, supieron mantener los pies en la tierra. Supieron separar su vida profesional de la personal, y eso es algo que admiro mucho. Es muy fácil dejarse llevar por la fama, por el brillo de las cámaras y los focos, pero ellos supieron mantener una cierta distancia, proteger su intimidad. Y además ambos han demostrado ser unos profesionales increíbles. Después de Erkencicus, Demet ha seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y su versatilidad. Y Can, aunque ha tenido algunas idas y venidas en su carrera, también ha continuado trabajando y creciendo como actor. ¿Y qué decir de su físico? El hombre es un bombón, y eso no se puede negar. Y llegados a este punto hay una reflexión importante que hacer. ¿Por qué nos interesan tanto estas historias de amor? ¿Por qué nos fascinan tanto los secretos de los famosos? Pues creo que es porque en el fondo, todos anhelamos el amor, la conexión, la pasión. Y cuando vemos a dos personas que parecen estar enamoradas, o que al menos tienen una gran conexión, nos proyectamos en ellos, soñamos con el amor perfecto, con ese amor de cuento de hadas que a veces creemos que solo existe en la ficción. Y también creo que la curiosidad es algo inherente al ser humano. Nos gusta saber, nos gusta investigar, nos gusta descubrir. Y cuando hay un secreto, un misterio, nuestra curiosidad se dispara. Queremos saberlo todo, queremos entenderlo todo. Y en el caso de Demet y Can, el misterio ha sido muy atractivo y ha mantenido la llama encendida durante mucho tiempo. Pero ahora, después de haber hablado tanto sobre este supuesto secreto amoroso, quiero dejar una cosa clara: la vida de cada persona es privada y merece ser respetada. Aunque nos guste especular, aunque nos guste soñar, es importante recordar que ellos son personas, con sus sentimientos, sus emociones, sus vidas. Y merecen tener la libertad de vivir como quieran, sin que nadie se entrometa en su intimidad. Y antes de terminar, quiero hablar un poco sobre la importancia de la admiración y el respeto. Demet y Can, como actores, nos han regalado momentos inolvidables. Nos han hecho reír, llorar, suspirar. Nos han hecho creer en el amor, en la amistad, en la familia. Y por eso creo que merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Y si algún día deciden revelar algo sobre su vida personal, será decisión suya. Pero la historia de Demet Özdemir y Can Yaman va mucho más allá de un simple rumor. Es un reflejo de cómo las series de televisión pueden trascender la pantalla y conectar con el público de una manera profunda y personal. Es una historia que, aunque envuelta en misterio, nos recuerda la magia del amor, la importancia de la química y el poder de la narrativa. *** Profundizando en la química ***. La química entre Demet y Can en Erkencicus era, sin duda, el corazón palpitante de la serie. Era palpable, vibrante, electrizante. No era simplemente el resultado de un buen guión o de una dirección hábil. Era algo más, algo que emanaba de la conexión genuina entre los dos actores. Esa chispa, esa complicidad, se tradujo en miradas cómplices, gestos sutiles y diálogos llenos de emoción que cautivaron a la audiencia. En las escenas románticas, la intensidad era palpable. Se podía sentir la tensión, el deseo, la vulnerabilidad. Cada abrazo, cada beso, cada roce de manos estaba cargado de significado. Y esa intensidad no se limitaba a las escenas íntimas. Incluso en las situaciones más cotidianas, como una simple conversación o una mirada furtiva, la química era evidente. Era como si entre ellos existiera un lenguaje secreto, una comunicación no verbal que solo ellos entendían. ***, las redes sociales como espejo ***. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans analizaran cada detalle, cada publicación, cada comentario. Los seguidores de Erkencicus se volvieron detectives, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y en muchos sentidos, las redes sociales proporcionaron el combustible para avivar las llamas de la especulación. Demet y Can, conscientes o no del impacto que tenían sus publicaciones, alimentaban indirectamente los rumores. Comentarios cariñosos, fotos juntos en momentos de ocio, me gusta en publicaciones del otro, todo se interpretaba como una confirmación velada de su relación.
Los fans analizaban cada palabra, cada emoticono, cada hashtag, buscando señales de un amor oculto. Las fotos en momentos de relax lejos del set de grabación eran especialmente significativas. Imágenes que mostraban a Demet y Can disfrutando de su tiempo libre, compartiendo risas y gestos de cariño, circulaban por internet y se convertían en tema de conversación. Esas imágenes filtradas a cuentagotas mostraban una cercanía y una complicidad que eran difíciles de ignorar. Parecían dos adolescentes enamorados, aunque intentaran disimularlo. Las entrevistas, un juego de palabras ***. Las entrevistas, por otro lado, se convirtieron en un juego de palabras. Aunque nunca confirmaron explícitamente una relación sentimental, Demet y Can siempre se referían el uno al otro con afecto y admiración. Sus declaraciones eran cuidadosamente elaboradas, evitando afirmaciones directas, pero transmitiendo una conexión especial. Demet solía describir a Can como una persona talentosa, divertida y con un gran corazón. Destacaba su profesionalismo y su capacidad para hacerla reír. Can, por su parte, elogiaba la belleza, el encanto y el talento de Demet. La describía como una persona admirable, una compañera de trabajo excepcional y una mujer con una gran energía. Esas palabras, dichas con sinceridad y con la emoción en la voz, calaban hondo en el corazón de los fans. Aunque no revelaran nada concreto, la forma en que hablaban el uno del otro era un claro indicio de la profunda conexión que existía entre ellos. El misterio persiste La gran pregunta, la que todos nos hacíamos, era, ¿hubo algo más que amistad? ¿Existió un romance secreto entre Demet y Can? La respuesta, como ya he dicho, nunca la sabremos con certeza. Ellos nunca lo confirmaron explícitamente y eso solo ha hecho que la especulación continúe. Pero, ¿por qué la discreción? ¿Por qué mantener el misterio? La respuesta podría ser múltiple. Quizás querían proteger su intimidad, evitar la presión mediática y el escrutinio público. Quizás querían mantener la atención en la serie, en su trabajo como actores, en lugar de en su vida personal. O quizás simplemente querían mantener su relación en secreto por las razones que fueran. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no un romance, la conexión entre Demet y Can fue real y tuvo un impacto significativo en la serie. Su química fue clave para el éxito de Erkénzicus. Y gracias a esa conexión, millones de personas en todo el mundo nos enamoramos de Sanem y Can, y creímos en su amor. El secreto a voces ***. ¿Por qué llamamos a esto un secreto amoroso? Pues porque aunque nunca se haya confirmado oficialmente, los indicios son tan fuertes y la expectación fue tan grande, que la historia de Demet y Can se convirtió en un secreto a voces para sus fans. Un secreto que se mantuvo por respeto a su privacidad, y que solo podemos intuir a través de las pistas que nos dejaron. Es un secreto que se nutre de la admiración, de la curiosidad, del deseo de creer en el amor. Es un secreto que nos recuerda la magia de las series de televisión, la capacidad de crear ilusiones y de conectar con el público de una manera tan profunda. El impacto de Erkénzicus Erkénzicus fue un fenómeno. La serie turca, con su trama romántica, sus personajes carismáticos y su impecable producción, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en el mundo de la publicidad, cautivó a millones de espectadores. La serie no solo se convirtió en un éxito de audiencia, sino que también generó un gran impacto cultural. Popularizó las series turcas en muchos países, abrió las puertas a nuevos talentos y demostró el poder de la televisión para conectar con el público. La vida después de Erkénzicus Después del éxito de Erkénzicus, Demet y Can continuaron sus carreras en la actuación. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Demet Özdemir ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes, y ha ganado el reconocimiento de la crítica y del público. Can Yaman, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Ha participado en series y películas en diferentes idiomas, y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Ambos actores han sabido mantener su privacidad, a pesar de la fama y la atención mediática.
Han demostrado ser personas profesionales, con los pies en la tierra, que priorizan su trabajo y su bienestar personal. Reflexiones finales ***. La historia de Demet y Can con su secreto amoroso es un recordatorio de la magia de las series de televisión, del poder de la química y del deseo humano de creer en el amor. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto a la privacidad, la admiración por el talento y la curiosidad por las historias que nos emocionan. En última instancia, la historia de Demet y Can es un reflejo de nuestra propia búsqueda de amor y conexión. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser real y que la magia puede existir, tanto en la ficción como en la vida real. Y antes de despedirme, quiero volver a insistir en la importancia del respeto. Respeto a su intimidad, a su trabajo, a sus decisiones. Son personas con vidas propias y merecen ser tratados con la consideración que todos merecemos. Así que recordad, la curiosidad es natural, pero el respeto es fundamental. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Demet y Can. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.